Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos tocará continuar con la siguiente exposición, que es Improving the Microwave. Redundancia de hardware, protección hot standby. La falla del equipo normalmente resulta en las largas interrupciones y la redundancia del hardware a menudo puede ser la única opción para mejorar la cifra de indisponibilidad total de un radiosistema de enlace. La forma más simple de redundancia de hardware es la de un sistema de reserva que funciona en paralelo con el sistema activo, 1 más 1, y toma el control cuando el sistema en línea activo falla. Se prefiere el hot standby. Este término significa que las funciones del componente de espera deben funcionar correctamente y de forma óptima siempre cuando sea necesario. Un dispositivo de conmutación conecta el sistema de reserva y el activo, y el término supervisado implica control-supervisión electrónicos. La redundancia de hardware solo mejora la tasa de indisponibilidad por fallo de hardware, no afecta la disponibilidad por efectos de propagación y requiere más equipo. Por consiguiente, es más caro que un sistema no redundante. Los parámetros más importantes del cálculo del fallo de hardware son el tiempo medio entre el fallo y el tiempo medio de reparación. Protección multicanal y multilínea. Para lograr altas tasas de datos, a veces se combinan más radios en la misma antena, así que si el sistema de microondas tiene más de un canal, la protección puede lograrse de dos maneras diferentes. Protección multicanal. Esta tendrá protección hot standby para cada canal, es decir, los transmisores y receptores de reserva en hot standby protegen independientemente todos los canales de trabajo. Este método combina múltiples radios en reserva hot standby en la misma antena utilizando guías de ondas rígidas. Y el segundo es protección multilínea N+1, que requiere un canal de radiofrecuencia adicional para utilizarlo como canal de protección y en condiciones normales de trabajo. No lleva ningún tipo de tráfico. En un sistema de protección multilínea, un canal de reserva servirá como protección para N canales de trabajo. Los interruptores de protección multilínea se utilizan para proteger contra las interrupciones o degradaciones de los canales de trabajo de las microondas, que pueden ser causadas por fallos de equipo de radio o por graves impedimentos de propagación. La protección multilínea solo puede proteger un canal de trabajo a la vez. Se dispone de métodos para predecir la probabilidad de interrupción y la mejora de diversidad para los sistemas de diversidad de espacio, frecuencia y ángulo, y para los sistemas que emplean una combinación de diversidad de espacio y frecuencia. La probabilidad de interrupción de un sistema de diversidad es la siguiente fórmula que aparece a continuación, donde UD es la probabilidad unidireccional de interrupción para un camino de diversidad, UND, probabilidad de interrupción en un sentido para camino no diverso, y por último ID, que es el factor de mejora de la diversidad. Diversidad espacial. La diversidad espacial es la más utilizada opción de diversidad contra el desvanecimiento multitrayecto. La diversidad espacial se logra utilizando múltiples antenas separadas por una distancia vertical lo suficientemente grande como para que las señales no se estén correlacionando. La diversidad de espacio es la transmisión simultánea de la misma señal a través de un canal de radio utilizando dos o más antenas de recepción. Se suele utilizar en trayectos largos, en trayectos más cortos en zonas de mala propagación y en trayectos sobre el agua para protegerse de las reflexiones de la superficie. En la imagen siguiente podemos apreciar lo que dijimos anteriormente, que en este se logra colocando múltiples antenas separadas por una distancia vertical lo suficientemente grande. Aquí se puede ver que el transmisor está mandando dos señales a dos receptores que están en otra antena. El espaciamiento apropiado de las antenas en los sistemas de diversidad espacial está determinado por tres factores. El primero es mantener la distancia de la antena inferior tan baja como sea posible, dentro de la distancia para minimizar la aparición de desvanecimiento multitrayecto en la superficie. El segundo factor es minimizar la posibilidad de que la señal de una antena de diversidad se desvanezca por el multitrayecto de superficie cuando la señal de la otra antena se desvanezca. Y por último, es aumentar el factor de mejora para lograr la diversidad espacial específica. En algunas raras situaciones extremas, por ejemplo, trayectos sobre el agua muy largos, puede ser necesario emplear configuraciones de diversidad de tres antenas. Vigance desarrolló la siguiente fórmula para calcular el factor de mejora de la diversidad espacial. El factor de la mejora de la diversidad espacial, ISD, para la componente de desvanecimiento plano del margen de desvanecimiento es proporcional al cuadrado de la separación de la antena. Un mayor espaciamiento da como resultado una mayor mejora y un espaciamiento típico de la antena de diversidad de espacio es de 30 a 50 pies, que es la fórmula que les estamos mostrando a continuación,
donde F es la frecuencia en gigahertz, D es la longitud del salto en millas, S es la separación vertical de la antena en pies y CFM es el margen de desvanecimiento compuesto en decibeles. Y B es el factor de ganancia de voltaje relativo. Diversidad de frecuencias. En un sistema de diversidad de frecuencias, la radio en cada terminal contiene pares emisores receptores redundantes y transmite simultáneamente la misma señal a través de dos o más canales de radiofrecuencia situados en la misma banda de frecuencia. Cada transmisor opera en un canal de frecuencia diferente y ambos transmisores están energizados y de manera similar. Cada receptor opera en un canal de radiofrecuencia que es diferente pero idéntico al transmisor correspondiente en el extremo lejano, como se puede apreciar en las imagen a continuación, que el transmisor emite una señal igual, pero en dos o más canales diferentes que van a estar recibiendo el receptor. Cuando hay un fallo del equipo o en el desvanecimiento de la trayectoria afecta un canal de radiofrecuencia hasta el punto en el que la señal se degrada, se toma la decisión en el extremo receptor del enlace de cambiar a un canal de reserva. Utilizando datos empíricos y modelos matemáticos, Vigance y Peirce desarrollaron en 1979 un cálculo de factor de mejora de los enlaces de microondas punto a punto con diversidad de frecuencia, que es la siguiente fórmula que estamos mostrando, donde F es el espaciado de frecuencia en gigahertz. Si delta F es mayor a 0.5 GHz, entonces se va a utilizar los 0.5. F es la frecuencia en gigahertz, D es la longitud de trayectoria en millas, CFM es el margen de desvanecimiento compuesto en decibeles. Esta fórmula también es utilizada por el ITU-RP530XX y se aplica en los enlaces de diversidad de frecuencia de dos canales. Como un ejemplo, vamos a calcular el factor de mejora de la diversidad de frecuencia en un enlace de 6.175 GHz de 30 millas de longitud, si la separación de frecuencias es de 100 MHz y el margen de desvanecimiento compuesto es de 36 decibeles. Vamos a usar la fórmula que les expliqué anteriormente y a continuación vamos a sustituir los valores correspondientes en la fórmula y como resultado nos va a dar que el factor de mejora va a ser a 17.4. Diversidad híbrida. La diversidad híbrida es una mejora de la diversidad espacial que utiliza la diversidad de frecuencia cuando está permitida. La diversidad híbrida es la más efectiva de todas las disposiciones de diversidad y es preferida en zonas de difícil propagación como las que cubren zonas muy largas de distancias o transmitiendo sobre el agua. Aquí un lado del enlace tiene una y la otra tiene dos antenas. Diversidad de ángulos. Diversidad de ángulos es un caso especial de diversidad espacial. La diversidad de ángulo es utilizado en los enlaces de microondas digitales con línea de visión desde los mediados de los años 80 y en los enlaces de troposfera desde los años 50. Este método solía ser popular para cuando los radios digitales eran menos robustos, pero hoy en día las antenas de diversidad angular se asignan sobre todo donde las constricciones de la instalación, sean soportes de techo, el espacio, la estética, la carga de la torre, etc., prohíben la diversidad espacial y justifican así estos platos menos efectivos y más costosos. La antena de diversidad angular es un plato único. Es un plato único con dos alimentaciones compensadas verticalmente. La diversidad en ángulo es más eficaz cuando las interrupciones del trayecto están dominadas por la actividad de desvanecimiento dispersivo, es decir, la interrupción de desvanecimiento dispersivo se aproxima o supera la interrupción de desvanecimiento plano. Diversidad de rutas. Cuando un punto de una red requiere una alta disponibilidad, suele ser más eficiente desde el punto de vista del espectro instalar múltiples enlaces para combatir la lluvia que utilizar una mayor potencia de transmisión en una sola conexión. El caso más sencillo de diversidad es un punto conectado a una red por dos enlaces independientes que pueden funcionar a diferentes frecuencias y polaridades de la diversidad de rutas. En este escenario se describe por la longitud, frecuencia y la polarización de cada enlace y el ángulo de azimut entre los dos enlaces donde convergen en el punto que se está atendiendo y el tiempo de integración de las mediciones de desvanecimiento.
Diversidad de los medios de comunicación. Los enlaces de microondas importantes pueden ser protegidos usando medios completamente diferentes. Los más utilizados son los sistemas de fibra óptica. Además, lo contrario es cierto, y a veces los sistemas de fibra óptica están protegidos por enlaces de microondas de alta capacidad. Estas soluciones son muy costosas y solo deben considerarse en casos excepcionales. Sistemas antirreflejantes. El antirreflejo se refiere a una técnica de disposición de antenas para reducir los efectos de desvanecimiento multitrayecto. Si dos antenas idénticas en cualquiera del sitio receptor y el sitio transmisor se utilizan, se pueden arreglar de manera que su patrón de radiación resultante tenga un nulo en la dirección del punto de reflexión. Además, está a disposición de la antena dar una ganancia extra de 3 decibeles al rayo directo. Si el rayo directo llega horizontalmente, las dos antenas se colocan en un plano vertical con un espacio de h metros. La salida de cada antena se conecta en un híbrido a través de dos alimentaciones que se cortan a la longitud necesaria para que las señales directas recibidas se añadan en fase en la salida del híbrido. Las limitaciones prácticas de los sistemas antirreflejos son los cambios en el factor K que cambiarán el ángulo entre el directo y el rayo reflejado, que puede haber movimiento de la antena debido al viento, los cambios de temperatura que afectan a la longitud de los alimentadores, la exhibición estrecha de tolerancias en la frecuencia portadora, una red híbrida y de retardo sensible a las variaciones de temperatura, que debe ser instalada en la sala de equipos, y que no se debe de utilizar un sistema antirreflejante para valores bajos de A, como aquí mostramos en la siguiente figura a continuación. Si A está fijado por la geometría del enlace, la distancia h entre las antenas es la siguiente, que es esta fórmula que está a continuación, donde la altura va a estar correspondida, va a ser igual a delta, a lambda sobre 2 por 2n más 1 por 1 sobre el seno de alfa. Bueno, compañeros, este fue un poco del tema de Improving the Microwave. Espero que haya quedado un poco claras sus dudas y nos vemos en el siguiente tema, en la siguiente exposición. Gracias.